Iniciamos. Muy buenas noches a todos los participantes, quienes saluda Esquivio Onofre de la Mancomunidad Regional Los Andes. Estamos en una jornada más de las conferencias de salud a cargo y en coordinación con el doctor Roberto Achinelli, quien es nuestro servidor público que nos viene brindando el soporte para llevarle las conferencias de salud a todo el público en general. Explicarles un poco de la Mancomunidad Regional de los Andes, que es una institución que agrupa 6 gobiernos regionales del Perú. Entre ellos se encuentra Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Ica, Junín y Cusco. En este sentido, estos gobiernos regionales se unieron para realizar programas de desarrollo, tanto territorial como macrorregional. Sin más que decir, le vamos a dar pase a la doctora Roselyn, quien es el día de hoy nuestra moderadora. Adelante, doctora Roselyn. Buenas noches. Buenas noches con todos los presentes. Yo soy la doctora Rosalind Giraldo Tapia, neumóloga pediatra del Hospital Cayetano Heredia, y el día de hoy tengo el honor de presentar al doctor Santiago Cross, quien es neumólogo pediatra y epidemiólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes de Bogotá, de Colombia, quien nos va a disertar el tema de prevención de la bronquiolitis por virus sincitial respiratorio, una patología que en los últimos años pues ha generado mucho impacto, sobre todo en los niños pequeños, ¿no? Bueno, doctor, adelante, lo escuchamos. Buenas noches. ¿Me escuchas bien, doctora Rosalind? Sí, se le escucha perfecto, doctor. Bueno, primero, pues muchísimas gracias por la presentación. Un gusto, pues, estar con todos ustedes. Al doctor Achinelli, si está conectado, pues un saludo muy especial. Y agradecerles la posibilidad de participar en esta mancomunidad andina, donde ya he tenido oportunidades previas. El tema, pues, que está hoy en día muy vigente es el de la prevención de la bronquiolitis por el virus sincitial respiratorio. En los últimos 2 años ha habido cambios inmensos y estamos logrando grandes hitos en la vacunación o en la aplicación de anticuerpos monoclonales para esta condición. Ya varios países de Latinoamérica lo han implementado y es un paso bastante importante en la medicina en general, en la pediatría en particular, algo que pensamos que no iba tal vez a suceder, pero afortunadamente está sucediendo. Hay algunas consideraciones que son muy relevantes para nuestros países, que son países muy particulares en su geografía y en la estacionalidad del virus sincitial respiratorio, que es un tema que me parece a mí central y que trataré en buena parte de esta conferencia. Quiero decir en primer término que todo lo que voy a presentar y a decir no tiene ningún vínculo ni influencia a la industria farmacéutica, ni ningún tipo de patrocinio, ni ningún tipo de remuneración. Lo que voy a mostrar es lo que ve un médico, un neumólogo pediatra o un epidemiólogo, como es nuestro caso, como es el caso de la doctora Rosalind, lo que uno ve buscando la literatura, investigando, pero acá no hay ningún tipo, digamos, de vínculo pues remunerado. Es importante decirlo porque muchas veces esta diapositiva se pasa muy rápido y pues realmente en mi caso pues no hay ningún tipo de interés de ese tipo. Ahora, la industria farmacéutica, las grandes compañías han hecho un trabajo gigantesco, un gran esfuerzo, una gran inversión para lograr esta vacunación. Luego, no hay ningún problema con eso, solo que en mi caso no hay un vínculo de ningún tipo. Los temas que voy a tratar, digamos, en una forma corta, no es algo muy largo, son los que aparecen en esta diapositiva. ¿Cuál es la carga de enfermedad por el virus sincitial respiratorio? ¿Qué avances ha habido en los últimos 2 años en la prevención?
y un tema central, la importancia de la estacionalidad del virus sincitial respiratorio en nuestros países. Me voy a focalizar en Colombia porque pues es lo que conozco, pero también haré algunas, o mostraré algunos datos con relación al Perú y en general la complejidad de los países andinos, que tenemos diversos ecosistemas que hacen que la estacionalidad pueda cambiar inclusive dentro de un mismo país. Luego abordaré el tema de la costo-efectividad de la prevención del virus sincitial respiratorio y en particular de la bronquiolitis, los posibles efectos adversos que se han reportado con las estrategias de prevención para terminar con las conclusiones. Doctor, Entonces, disculpen, no ¿sí? se están viendo sus diapositivas. ¿No se están viendo? No. Voy a intentar a ver cómo hacer, porque yo las veo, pero compartir pantalla. Dice que estoy inhabilitado para compartir pantalla. Tendrían que habilitarme porque aparezco que no puedo compartir. A ver, doctor, por favor, nuevamente. Eh, Aparece que no puedo compartir pantalla. Dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla a los participantes. Sí, doctor, nuevamente, por favor, cancélelo y nuevamente compartir, por favor. Listo, voy a intentar de nuevo. Entonces, voy aquí. Acá estoy. Ahora, Sí se observa, doctor. ¿sí se observa? ¿Está bien Sí, ahí? se ven sus archivos. Digamos, se ve las diapositivas, ¿sí? O no. No, no, las diapositivas no se ven. Se ven sus archivos. Ya, voy a volver a intentar a ver. Doctor, primero cierre la función de compartir pantalla y abre su presentación. Ok, Y después, cuando tenga abierta la presentación, vuelve a compartir la pantalla. ok. Entonces, acá voy a intentar. Nada, no. Ahora sí. ¿Sí? Um, un momentito, por favor. Ahora sí, ¿o no? No, hace un rato se veían, pero ahorita no. Un segundito, voy a intentar. Compartir. Ahora, Ahora sí, doctor. bueno, entonces, eh, les decía que vamos a tratar pues unos puntos muy, pues no son largos, pero importantes. Entonces, lo primero es decir que el virus sincitial respiratorio pues es una condición muy frecuente y que causa un número importante de infecciones en los niños, sobre todo en los menores de 2 años. Los niños menores de 1 año son, digamos, los más vulnerables y dentro de ellos los menores de 4 meses y especialmente los que han sido prematuros. En el mundo se calcula o se calculó en el 2019 que un alto número de niños tenían hospitalizaciones por el virus sincitial respiratorio y que también hay una carga de mortalidad asociada a esta condición, especialmente en niños más pequeños. Ya específicamente hablando de la bronquiolitis, pues es una infección viral, como todos sabemos, que puede causar una enfermedad grave en niños pequeños,
especialmente en menores de 4 meses y prematuros. Y a manera de ejemplo, en Canadá, que es un país de 41 millones de habitantes, es decir, 10 menos que Colombia y 6 más que Perú, el 1% de todos los bebés se hospitalizan por virus sincitial respiratorio durante su primer año de vida, causando en ese país, en Canadá, más de 2.500 ingresos. Esos ingresos son principalmente hospitalarios en los niños menores de 6 meses y especialmente en los menores de 2 meses, donde se producen casi la mitad de esas hospitalizaciones. En esta diapositiva, que es de Argentina, no es un estudio muy grande, pero es muy interesante porque muestra todas las causas de muerte en la línea roja, luego las causas de muerte por cualquier enfermedad respiratoria en niños pequeños y finalmente las causas de muerte por el virus sincitial respiratorio. Entonces, lo que se ve es que la enfermedad respiratoria tiene un porcentaje importante de, como causa de las muertes de los niños pequeños. En esta diapositiva, pues sobre todo de los niños hasta, hasta el año de edad, y que de esas muertes respiratorias, un porcentaje importante son por el virus sincitial respiratorio. Acá observamos unos datos que son según el ingreso de los países. Entonces están los países de bajo ingreso, de ingreso mediano y de ingreso mediano alto, donde se encuentran Perú y Colombia. En la medida que los países son más avanzados, el número de muertes por el virus sincitial respiratorio baja, pero el número de infecciones total es bastante alto. Entonces, en esta diapositiva vemos casi 900.000, un poco más de niños que tuvieron pues hospitalizaciones y cuadros de dificultad respiratoria. De ellos murieron un porcentaje no muy alto, pero igual cada niño, cada vida es fundamental y además la carga de morbilidad es muy, pero muy alta, que tiene implicaciones no solo pues en la salud, sino también en términos de costos en la atención sanitaria. La mortalidad en los niños que tienen virus sincitial respiratorio con dificultad respiratoria es alrededor del 0,6%, que no es gigantescamente alta, pero es muy importante de todas maneras en países como los nuestros. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que se ha desarrollado una biotecnología que permite prevenir la infección por el virus sincitial respiratorio. Esto pues era siempre una gran búsqueda de la medicina, de la salud pública, de la pediatría, pero no se había logrado, pero hoy en día podemos decir que se está logrando. Y hay dos estrategias básicas de prevención. Una es la vacunación a la madre embarazada o la otra es aplicación de un anticuerpo monoclonal a los recién nacidos. En este momento ya hay dos anticuerpos autorizados en Estados Unidos, uno muy recientemente, otro que ya lleva más tiempo. Un punto clave es que tanto la vacuna materna como los anticuerpos para el recién nacido deben ir en concordancia con la época en que se produce el pico del virus sincitial en las regiones, que es lo que vamos a ampliar un momentico en un momento. En Estados Unidos se recomienda que todos los bebés estén protegidos contra este virus mediante dos opciones. Una vacuna materna que se administra entre 32 y 36 semanas o un anticuerpo monoclonal, pero no las dos estrategias sumadas, una de las dos. Para la mujer embarazada se necesitan aproximadamente 2 semanas para que la vacuna sea protectora, mientras que el anticuerpo monoclonal funciona en forma inmediata apenas se aplica, porque no necesita que el sistema inmunológico desarrolle ninguna acción, sino que es una protección directa e inmediata. El anticuerpo monoclonal Nirsevimab lleva más tiempo y hay uno pues autorizado apenas
hace 2 meses en Estados Unidos, que es el Clesrovimab, pero que también sería una opción. Mm, los anticuerpos, pues de nuevo se deben aplicar o la vacuna con relación a la época del virus y en general, pues son para el niño recién nacido. En un grupo pequeño de niños con enfermedades de base complejas, podría aplicarse más adelante del periodo neonatal, pero es lo excepcional, digamos, niños con enfermedad pulmonar crónica severa, como displasia broncopulmonar o fibrosis quística o otras patologías respiratorias complejas. Esto es lo que tenemos hoy en día. Tenemos en primer lugar a la izquierda de mí en la pantalla la vacuna, digamos, denominada comercialmente Abrismo, que es la que se pone a la mujer embarazada, y dos anticuerpos monoclonales que son comercialmente Beyfortus y Efloncia. Estas son las alternativas. Abajo en la diapositiva vemos los costos que aparecen en Internet. Yo, pues no sé con precisión si esos costos serían los que se aplicarían en caso de una compra masiva de un país. Simplemente en Internet se encuentra pues que la vacuna es más económica y que los dos anticuerpos monoclonales tienen el costo alrededor de $550. Es decir, lo que estamos viendo es que la protección contra el virus sincitial es supremamente importante, un gran avance, pero hay que admitir que es costosa. Y para nuestros países, países, por ejemplo, como la región andina, como el Perú, como Colombia, no es fácil asumir estos costos y es un tema pues que hay que mirar la costo-efectividad. ¿Qué opción elegir entre el anticuerpo o la vacuna? Pues la Academia Americana de Pediatría dice que el anticuerpo se recomienda para los bebés que, que no han recibido, cuya madre no ha recibido la vacuna. La vacuna, por su parte, se aplica entre las 32 y 36 semanas, un poco antes o durante el pico del virus sincitial. Y si la madre recibió la vacuna al menos 2 semanas antes del nacimiento, el bebé pues estará protegido y no se necesita además un anticuerpo monoclonal. Esto en términos de costo-efectividad es importante porque es una estrategia o la otra. El CDC dice que la mayoría de los niños no requieren ambas medidas. Puede haber algunas excepciones, como siempre hay en el tema de la salud, de la medicina, pero pues en general sería una u otra. ¿Qué hacer o cómo debe un país, un ministerio de salud, una ciudad? Pues hay muchos factores, hay factores de costos, de disponibilidad, de accesibilidad. Entonces es un tema donde además de la parte puramente biológica, también hay una parte de farmacoeconomía. La vacuna materna tiene las ventajas de que proporciona una protección inmediatamente después del nacimiento y que podría ser más resistente a mutaciones del virus. La desventaja de la vacuna es que tiene una ventana pequeña de 32 a 36 semanas. Algunos estudios dicen que si se aplica más temprano puede asociarse a prematurez. También hay algunos estudios que hablan de hipertensión en el embarazo. Entonces, como todo en esta vida, tiene sus pros y sus contras. Los anticuerpos monoclonales pueden tener una protección un poco más duradera, eh, no dependen de la transferencia transplacentaria, que a veces puede estar limitada en algunas patologías, y pues no tiene ningún efecto adverso como prematurez o como hipertensión. Eh, el bebé, sin embargo, necesita recibir una inyección directamente en los primeros días de vida, lo cual logísticamente puede tener algunas dificultades. También, pues los costos no son iguales, es decir, los anticuerpos monoclonales son como un 40% más costosos que la vacuna. Luego viene mi tema, digamos,
diría yo, diferencial en esta presentación, y es en qué época del año hacer la prevención. Este es el esquema de Estados Unidos. Entre otras cosas, la vacuna también se plantea para adultos mayores, pero pues en mi caso, pues yo hablo de la parte pediátrica, que es en la que trabajo. Y pues en Estados Unidos, la época pico del virus sincitial es en el invierno de ellos, entonces la vacuna se recomienda en el invierno, entre septiembre y enero, o los anticuerpos entre octubre y marzo. Pero eso es Estados Unidos. Pero nosotros tenemos pues otros ecosistemas muy diferentes. Aquí está de nuevo las recomendaciones del CDC, donde se ve en azul cuándo sería la vacuna, luego una época combinada en el color morado y el azul, donde estaría una de las dos estrategias, y finalmente hacia febrero o marzo únicamente los anticuerpos. Estas son las recomendaciones del CDC de Estados Unidos. Sin embargo, la estrategia de prevención del virus sincitial tiene dos variables claves. Una es una variable que es inherente a la edad del bebé, es decir, la prevención es más eficaz en la medida que los bebés son más pequeños. Pero hay un factor externo que es la estacionalidad. El cuadro de la izquierda, aunque pues está lleno de cuadritos muy pequeños, es una ecuación que estos autores han planteado para decidir en qué momento, en qué región se debe poner la vacunación. Pero sí son esas dos variables, es decir, por un lado la edad de los niños, por otro lado el pico respiratorio por el sincitial en la región del mundo donde uno se encuentre. Este es el caso de Bogotá, que es una ciudad altoandina, como muchas ciudades de la Mancomunidad Andina, donde hay un pico una vez al año, que en el caso nuestro comienza a finales de marzo, sube en abril, alcanza su máximo en mayo, desciende en junio y desaparece en julio. Entonces, para nuestra ciudad y la región andina colombiana, digamos, la época de prevención tiene que hacerse un poco antes o durante este pico, que es completamente diferente del de Estados Unidos. Esta es una publicación muy, pero muy interesante donde analizaron los picos del virus sincitial en diferentes países del mundo. En un momento veremos la comparación entre Colombia y Perú, pero acá lo que vemos en una forma así macro es que en la región andina hay un pico hacia estos meses ya mencionados, marzo, abril, mayo, junio, y en cambio en Centroamérica y el Caribe es mucho más tardío, pero tampoco coincide con el de los Estados Unidos ni Norteamérica o los países del norte de Europa. El pico en, por ejemplo, Costa Rica, República Dominicana y países cercanos comienza en el segundo semestre del año, pero hacia la primera parte, como los meses de enero y febrero, ya ha bajado mucho. Entonces, estas consideraciones son vitales. Aquí quiero mostrarles una comparación entre Colombia y Perú que se parecen. Se parecen los picos del virus sincitial, al menos en esta publicación. Ahora, nuestros países andinos son países muy complejos con ecosistemas muy diversos. Aquí vemos a la izquierda el caso de Colombia, donde está la región andina, pero está la región del Caribe que posiblemente se asimilaría más a Centroamérica, aunque los estudios son muy limitados. Hay otras regiones que, aunque son muy grandes, son poco pobladas. En el caso del Perú, pues también tenemos una situación similar. Tenemos la región selvática, la región altoandina y finalmente la región de la selva. ¿Qué es lo que nos dicen los estudios? Nos dicen que hay variaciones no solo por países, porque al fin y al cabo las fronteras son caprichosas, sino por regiones. Es el ejemplo también de Brasil,
un inmenso país donde si uno va del norte hasta el sur hay una diferencia de 2 meses en el pico del virus sincitial. Y en ese sentido, la prevención pues tiene que ser necesariamente acorde a la región. Entonces, en Perú, en Colombia, en Brasil, posiblemente no habría un solo protocolo para la prevención, sino habría épocas diferentes. Eh, Aquí se ilustra de nuevo el Brasil, donde se ven cómo cambian las épocas de una forma bastante importante. Pero aún en Estados Unidos cambian mucho. En Estados Unidos, en estos mapas, vemos regiones divididas y la diferencia entre la zona del noroeste contra el sureste, es decir, estados como Nevada o Nebraska o Minnesota versus la Florida, son inclusive de 2 meses. Entonces, aunque en Estados Unidos se plantea que la vacunación sea igual para todo el país, cabría también la pregunta de si eso realmente es correcto o podrían o deberían hacerse épocas diferenciales para la prevención de esta condición. En el caso nuestro de Bogotá, donde la ciudad donde yo vivo y de donde hablo, eh, es muy importante que la alcaldía y la Secretaría de Salud, a partir del año 2026, van a implementar la prevención del virus sincitial respiratorio. Y aún más importante, va a ser gratuita y equitativa. Esto es un gran avance para nuestro país o para nuestra ciudad y nos une a otros países de Latinoamérica que ya han implementado esta estrategia. Sin embargo, han planteado un plan que han llamado híbrido, que plantean que se vacunen las embarazadas en el primer semestre del año, en el primer trimestre, pero que en el segundo semestre se apliquen anticuerpos. Sin embargo, no hay pico en el segundo semestre. ¿Por qué estas decisiones? Porque se mezclan diferentes regiones de los países y termina habiendo, entre comillas, dos picos. No es que haya dos picos, sino que las regiones cambian. Entonces, poner el anticuerpo, que es costoso en el segundo semestre, cuando realmente no hay presencia del virus sincitial, sería controvertible y con unos costos bastante grandes. Entonces, es meritorio y se aprecia mucho que la ciudad esté planeando esto, pero quedan algunas controversias de costo-efectividad. Acá vemos los estudios que ha habido en Colombia sobre el pico del virus sincitial y en el caso de Bogotá ha habido 9 estudios durante muchos años. Uno de esos lo tuve el privilegio de liderarlo y siempre muestran lo mismo. Es decir, en forma incontrovertible, el pico en Bogotá es de marzo a junio. Entonces, hay mucha evidencia para eso y en el caso del Perú uno podría, yo no conozco la información en detalle, pero podría ser que, por ejemplo, Lima tuviera un pico diferente a la región altoandina de regiones de ciudades como Ayacucho o ciudades de toda la población. Entonces, los países, las regiones tienen que hacer estudios no solo nacionales, sino también locales para implementar estrategias costo efectivas. Si uno pone, digamos, el anticuerpo por fuera de la estación, que este es un estudio de la Universidad de Yale, y en la última, digamos, imagen abajo en la diapositiva, se ve que es totalmente inútil aplicar un anticuerpo monoclonal o una vacuna por fuera de la estación. No tiene ningún impacto en hospitalizaciones, en morbilidad o en mortalidad. Entonces, claro, por un lado es muy importante implementar la prevención, se aprecia mucho que los países lo estén haciendo, pero por otro lado hay que cuidar el dinero, no gastarlo si es que realmente no tiene un impacto en la prevención de esta condición, que es un poco la discusión que yo planteo acá para el caso de Colombia, pero que seguramente sería aplicable a los países andinos, especialmente Ecuador, Perú y posiblemente Bolivia. Entonces, para,
digamos, ponerlo en concreto, en el caso nuestro de Bogotá, la vacuna para las mujeres entre 32 y 36 semanas de gestación sería entre febrero y junio, y el anticuerpo, si la mujer no fue vacunada, entre marzo y junio. Habría que mirar cómo se comporta en cada país y en cada región para tomar las decisiones más acertadas. Eh, Cambiando un poco o avanzando, pues está el tema de la costo-efectividad. Este es un estudio de Argentina, que ha sido un país que ha avanzado mucho en este tema. Y básicamente lo que vemos es que ellos hicieron una evaluación de costos y dicen que ya sea la vacuna o el anticuerpo podrían disminuir hasta en un 30% las muertes por sincitial en menores de 6 meses, si es que la prevención cuesta alrededor de $50. Y hay que escoger una u otra, pero no ambas. Y el otro punto es si aplicar estas estrategias todo el año o solamente en la estación. En este trabajo de Argentina dicen que el impacto realmente es muy bueno y no hay grandes diferencias si se aplica estacionalmente en contraposición si se aplica todo el año. En Colombia también hubo un trabajo que se publicó en Pediatric Pulmonology que dice que es costo efectiva la estrategia si la prevención costara entre 21 a $44. Pero como vimos antes, pues al menos el costo comercial es muchísimo más alto. Todos los países, los ministerios, las secretarías de salud, pues tendrían como que negociar esto, porque si van a hacer una compra masiva para aplicar a todos los niños y en un futuro tal vez a los adultos mayores, pues hay que tratar de bajar los costos, o si no, pues pueden ser inabordables para sistemas de salud que siempre están en dificultades, que siempre tienen presupuestos limitados. En general, no solo en nuestros países, sino en casi todo el mundo. Luego viene el tema de los efectos posibles adversos. Ha habido algunos reportes de que la vacunación materna se asocia a parto prematuro. Este es el estudio, digamos, básico de la vacuna que se llamó estudio Matiz, que mostró unas cosas un poco extrañas en el sentido de que la prematurez asociada a la vacuna se veía más según el ingreso de los países o su clasificación económica. Entonces los países a la derecha en la diapositiva de grandes ingresos no vieron más prematurez, pero en países como los nuestros, que se clasifican como de ingresos medios a altos, sí hubo una diferencia. No se ha podido entender ni explicar por qué esto, pero eso fue lo que los datos mostraron. Y digamos, los expertos en estos temas, como es el caso de este artículo de Finlandia, nos dicen que hay más probabilidades de prematurez si la vacuna es más temprana. Esto llevó a que en Estados Unidos el CDC y la Cámara Americana de Pediatría dijeran la vacunación no se debe poner antes de las 32 semanas, porque al parecer si se pone más temprano, como hacen algunos países, las probabilidades de parto prematuro se incrementan. Este es, por supuesto, un tema como tantas cosas de controversia. También está pues todos los beneficios que brinda la vacuna versus sus riesgos. Es decir, es un gran avance y esto no sería como decir por esto no la vamos a poner, pero sí hay que tenerlo en cuenta para las decisiones. Entonces, y ya para terminar, doctora Rosalind, las conclusiones grandes son: la biotecnología, la investigación ha logrado eh, la producción de productos biotecnológicos que previenen realmente la morbimortalidad asociada al virus sincitial en general y a la bronquiolitis en particular. Esto es un logro inmenso de la ciencia, de la medicina, de la salud pública. Y es deseable que nuestros países implementen políticas de prevención. Sin embargo, las vacunas y anticuerpos son costosos
y es indispensable buscar las mejores decisiones para prevenir la condición con buenos resultados en salud, en morbilidad, en mortalidad, pero también hay que tener en cuenta los criterios de costo-efectividad. Y para eso, en general, lo dicen los expertos en el mundo, no se justifica la utilización de las dos cosas, es una u otra, o la vacuna o los anticuerpos. La vacuna, si esa fuera la decisión, es en la ventana de 32 a 36 semanas. Si se pone más tarde de 36 semanas no alcanza a prevenir. Si se pone más temprano podría haber un incremento de los partos prematuros, admitiendo que es un tema controvertido. Y la estrategia costo efectiva es estacional. Lo que sucede, pues como hemos visto, es que las estaciones del virus sincitial son muy variables, no solamente por países, sino aún dentro de los países. Y nuestros países andinos y Brasil también somos muy complejos en nuestros ecosistemas. Entonces, las decisiones tienen que ser basadas en información regional. Digamos, insisto, en el caso del Perú, por ejemplo, la región andina es una cosa, la selva es otra, la costa sería otra. Algo parecido sucede con nosotros en Colombia. Entonces, estos estudios son indispensables, son urgentes, necesitamos más información para poder sí implementar estas estrategias maravillosas, pero también mirando sus resultados en términos de farmacoeconomía. Con esto termino mi presentación y pues claro, quedo atento a preguntas, comentarios, sugerencias. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Ucros, por su presentación, muy explicativa, muy didáctica. Y la verdad es que hablando un poco de lo que sucede en el Perú, nosotros no tenemos un estudio que se haya hecho de acuerdo al tipo de clima que tenemos, ¿no? Nosotros, tanto en la costa, el lago andino y la selva. Nosotros acá, de manera general, consideramos que el pico máximo de BCR es a partir de mayo, ¿no? Empieza a aparecer en abril, mayo, hasta septiembre. Pero sí tiene mucha relación, ahora, mirándolo de manera retrospectiva, ¿no? El hecho de considerar los climas y las regiones para poder prevenir. Em, Quería comentarles si el hecho, la vacuna está universal, o sea, es universal en todo Bogotá, es decir, cuál de las dos vacunas tienen y si todo el país de Bogotá, los niños tienen acceso a esta vacuna, porque por ejemplo en el Perú ni siquiera el palivizumab es a nivel nacional, solo son algunos hospitales que lo tienen, lo cual pues en realidad todos los años nosotros sufrimos estos picos en meses de otoño e invierno de muchos niños hospitalizados que requieren apoyo ventilatorio, ¿no? Y Sí, quería preguntarle a ustedes si han tenido, o sea, si usan esta vacuna y han visto los efectos en cuanto a prevención, porque, por ejemplo, disculpe que Chile empezó a vacunar a sus niños desde abril del año pasado y ellos prácticamente reportaron que no habían tenido BCR en en todo el año, ¿no? Entonces, lo mismo ha pasado con Argentina, que empezaron a vacunar a sus gestantes y dijeron que habían tenido una reducción de más del 50% de infecciones por BCR. Y no sé qué nos podría contar usted de Colombia. eh, pues doctora Rosalind, en Colombia se está planeando para el año entrante en la ciudad de Bogotá, que es Ah, una ok. ciudad, mm, yo creo que es como el tamaño de Lima, es decir, nosotros tenemos un área metropolitana de unos 10 millones, pero todavía no, es decir, está para el año que entra. Y como, sí, claro, como usted dice, Chile, Argentina, Costa Rica, hay alrededor de 40 países que ya han implementado y los resultados son impresionantes. Es decir,
que la disminución de niños críticamente enfermos, de unidad de cuidado intensivo, de falla respiratoria, es decir, no dejan duda de que es un hito inmenso en la medicina, en la salud pública, en la epidemiología. Yo creo que eso pues no es decir, no hay duda al respecto. Pero digamos puntualmente, todavía no hay resultado acá porque no se ha comenzado. Pero pues sería de esperarse que suceda lo mismo que en todos los países. Ahora, esta estrategia pues es mucho más efectiva que el palimizumab, eh, que yo creo que ya se puede decir que es como un medicamento histórico, es decir, cuando uno mira lo que está pasando en el mundo del palimizumab va a quedar como un registro muy interesante en la historia del sincitial, pero no más que eso. Eh, y la costo efectividad pues es importante, es decir, y en primer lugar también el sufrimiento humano, el tener un niño, unos padres que puede morir o que está en una unidad de cuidado intensivo, es decir, que siempre, claro, los costos están y hay que pensar en ellos, pero también está todo, esto es un hito como, no sé, como cuando se descubrió la vacuna del sarampión o algo así. Pero puntualmente, pues en Colombia todavía no ha empezado, llamemos. Sí, sí, claro, doctor. Incluso el nirsevimab, al ser mucho más efectiva que el palivizumab, incluso es un poco menos costosa, ¿no? Y se vendría a ser una sola dosis y nos podría proteger a una mayor población, ¿no? Claro. Comparando el costo, pues, y las indicaciones del palivizumab, ¿no? Sí, en Protegen, realidad, pues, protegen 6 meses claro, más o proteger, menos. exacto, con una sola dosis, ¿no? Y en realidad sí se ha visto que esta prevención, pues, sí ha marcado un cambio, ¿no? En cuanto a la disminución de infecciones por BCR en los últimos años y que esperamos pues que en los próximos años más países de Latinoamérica podamos tener acceso a ello y también vivir ese impacto y poder contar los beneficios de esta vacuna, ¿no? En realidad para que todos los niños pues gocen de esto. Sí, no sé, doctora Rosalín, si habrá alguna otra intervención, preguntas, comentarios de nuestros queridos eh, público. Eh, por aquí hay una pregunta, doctor. Dicen, con la vicepresidenta Márquez se ha asistido en el suroeste colombiano Tumaco a una reducción de las brechas sociales y determinantes sociales en cuanto a disparidad en la atención de la salud, programas de inmunización primaria de la salud, áreas de gran población indígena y afrodescendientes colombianas secularmente desatendidas y hasta excluidas, y preguntan cuánto de morbimortalidad infantil por procesos respiratorios tipo bronquiolitis por BCR se tiene en Tumaco. No sé si tendrá ese dato, doctor. No lo tengo y no sé si exista, pero indudablemente nuestros países se caracterizan por una gran inequidad en la salud. Y digamos que, claro, se tiene que ser que este tipo de estrategias no sean para una sola región. Eh, También es interesante que la región del Pacífico, que es otro ecosistema en Colombia, el virus sincitial, al menos por estudios hechos en la ciudad de Cali, que es relativamente cerca, muestran que el pico es más hacia el final del año. De ahí la importancia porque el dinero, la plata no es infinita y tenemos que racionalizarla. Entonces, un poco, pues, de lo que pregunta la persona que pregunta es, por ejemplo, en Bogotá, yo no, sinceramente no pondría el anticuerpo en el segundo semestre.
y posiblemente diría ese dinero lo usaría para ampliar a otras regiones del país. Por eso el tema de la estacionalidad y la costo efectividad a mí me parece fundamental. Y esto es un tema que va mucho más allá de nosotros como médicos, es un tema político, es un tema de economía, es un tema de gobiernos realmente, ¿no? Sí, claro, es cierto, porque yo creo que lo mismo ocurrió con Chile, ¿no? Chile tuvo una gran cantidad de niños afectados y que fallecieron por BCR y el siguiente año, pues el gobierno, el Ministerio de Salud, como que presionó para que esta vacuna se llegara y Chile pues vivió este gran cambio, ¿no? Por aquí comentan que en Chile se comenzó a aplicar Nirsevimab de marzo a octubre del 2024 y este año, en el 2025, han comenzado a hacer lo mismo de marzo a octubre del 2025 y a la fecha van cumpliendo su segundo año sin tener lactantes fallecidos por infección por BCR. O sea, ya Exacto. ellos van viviendo, ¿no? esta experiencia de no tener que sufrir esta infección, de no tener que, o sea, niños que hacen cuadros severos o que lleguen a fallecer por BCR. Sí. Ahora, Y creo que Chile sí. es un Ujú. país con una población mucho menor que Perú o Colombia y también es Sí, un es país cierto. con una Ujú. economía más poderosa. Es un país que se considera de un alto ingreso económico. Pero aún así, yo pues no conozco en detalle lo de Chile, pero yo insistiría, doctora Rosalind, una y otra vez en que hay que escoger o la vacuna o el anticuerpo. Exacto. ¿Qué es lo ¿Por que qué? hizo Argentina? ¿Ah, sí? Perdón que les corte. Sí, sí. No sabía, al Por ejemplo, contrario. Argentina optó por vacunar a los gestantes porque su economía no es tan Digamos, por para, vacunar a los gestantes y en realidad tuvo el impacto de una gran disminución por BCR y no ha tenido muertes por BCR. es decir, yo sin ser un experto en farmacoeconomía, pero viendo simplemente los costos, a mí me pusieran a escoger, yo escogería la vacuna. Y porque es que es casi el doble el costo del anticuerpo. Eh, y hay que pensar en la plata, obviamente en la salud sí, pero en la plata también. Pero es un tema que creo que habría que dejárselo a gente con más conocimientos del área de la farmacoeconomía. Pero es interesante lo que usted dice, doctora Rosalind, de que un país y otro, vecinos, uno está haciendo una estrategia y el otro otra. Ujú. Sí, como que sirve como para que uno pues piense que en realidad son muchos factores los que uno tiene que evaluar para colocar, Exacto. usar una prevención en una enfermedad que tiene tanto impacto. Y la equidad también pasa porque más gente tenga acceso al recurso. Es decir, ese es un tema clave. Lo que Ujú, decía la persona de Tumaco, pues es clave. O sea, uno quiere que más gente tenga acceso, pero hay que mirar cómo se logra optimizar el recurso. ¿Habrá algún otro doctor. comentario? Sí, por aquí es una pregunta un poquito larga con una introducción. Nos Sí. comenta, eh, dice, se quería hacer un cuestionamiento con relación a los efectos secundarios que hace a mediados de los años 60 generaron las vacunas contra BCR, que según la literatura se atribuyeron al síndrome ADE o de enfermedad aumentada por vacuna y que generaron en ese entonces varias muertes y reacciones inflamatorias agudas importantes derivadas de reacciones inflamatorias e inmunológicas no esperadas o no suficientemente previstas en ese sentido. Entonces nos preguntan,
¿Qué evidencia existe con relación a la no posibilidad de generación de efectos similares con estas nuevas sustancias? Y por otra parte, ¿qué evidencia existe con relación a que los problemas descritos por el doctor Ucros sobre posible inducción de parto prematuro cuando se aplica en los primeros meses no pudieran deberse a efectos secundarios no previstos en los biológicos actuales? Bueno, es una pregunta muy buena de el doctor o doctora que la hace y lo que dice es completamente cierto. Digamos que en los 70 la vacuna fracasó de una forma rotunda porque los niños que eran vacunados se enfermaban peor y tuvieron que pasar, pues, ¿cuántos años? 30 más 25, es decir, hasta que otra vez se intentara. De manera que sí, eso es históricamente cierto. Ahora, los estudios que hay con estas nuevas estrategias no han mostrado eso. Son biotecnologías muy diferentes y los estudios son muy grandes y no han mostrado que la infección natural se empeore en el grupo de niños vacunados. Y lo de la prematurez sí se ha visto, más o menos es un efecto que sucedería en uno de cada 50 mujeres vacunadas. Eh, pero de todas maneras es un efecto que es motivo de controversia y por eso en Estados Unidos y por lo que yo pues he leído al respecto, yo estoy de acuerdo que la vacuna no se ponga antes de las 32 semanas. Luego el comentario de el doctor o doctora que lo hizo es muy pertinente, eso es una realidad histórica, pero bueno, los avances son grandes y la vacuna es en general segura, los anticuerpos monoclonales también, pero siempre habrá controversias y nadie, creo yo, puede tener la verdad absoluta de nada, ¿no? Pero si uno lo mira en contexto históricamente, esto sí es un avance grande. Sí, definitivamente. Bueno, por acá nos preguntan cómo afrontar desde el punto de vista de salud pública la inequidad en cuanto a la atención primaria, programa de inmunizaciones, asistencia social con subsidiariedad y beneficencia pública y caridad y o filantropía. Pues también complejo el tema. Digamos que yo pues creo que las vacunas son un tema muy importante en equidad. Es decir, no creo que se deba proteger a quien tiene capacidad de pago y no a quien no la tiene. De manera que el comentario de la persona que lo hace yo lo comparto plenamente. No puede ser o no debería ser como pasó con el COVID, que el que la puede pagar se la ponga y el que no, no. Exacto. La equidad es esencial a nuestra práctica de la medicina y de la salud pública y no debería depender. En ese sentido, lo que Bogotá por ahora, Bogotá está planeando es, creo yo, muy positivo, porque está planteando para todo el mundo sin costo, no dependiendo de la capital. Pero el tema de la equidad en salud y puntualmente en la prevención de una condición como esta, pues es clave. Y yo comparto plenamente que los gobiernos, las sociedades deben enfocarlo así. Es decir, el comentario me parece no solo pertinente, sino que yo estoy plenamente de acuerdo. Muy bien, doctor. Bueno, esas han sido todas las preguntas y nuevamente le agradezco por su brillante exposición, por compartir su experiencia, los últimos estudios que avalan el uso de la vacuna, que nos ha abierto más el panorama y nos muestra que en realidad pues esto nos va a beneficiar a todos como sociedad, ¿no? Le queremos agradecer
a nombre de la mancomunidad por su brillante exposición y por su participación y por siempre apoyarnos y estar pues dispuesto a compartir con nosotros. Gracias, doctora Gracias. Roselín. Un honor haber estado con ustedes. Bueno, agradecer a todos también por su participación y ya les estaremos avisando de nuevas ponencias. Buenas noches. Y Gracias. prendemos nuestras cámaras, por favor. Y al mismo tiempo, también quisiera invitarles para la ponencia del próximo martes. Todos prendemos nuestras cámaras. Doctor, un momento, dejamos de compartir, por favor. Doctor Santiago. Voy. Ya voy. Un segundito. Ya. Creo que ya no. No, sigue, doctor. Sigue, bueno, voy a volver a intentar. Eh, Aquí estoy intentando de nuevo, pero no lo logro. Es que tengo como duplicada la ventana. Segundito. Sigo intentando. Dejar de compartir ya. Lo logré. Ya, Sí, ahora sí. sí, ahora sí, To- doctor. Todos, por Gracias. favor, prendemos nuestra Gracias por la pantalla, paciencia. Gracias. nuestras cámaras. A ver, estamos tomando una fotografía y agradecerles nuevamente a todos por su participación. Mencionarles que los certificados se van a enviar el día de mañana. Y si han tenido problemas con la entrega de sus certificados, en la bandeja de mensajes estamos dejando un número de contacto para que puedan comunicarse el día de mañana entre los horarios de 8 y 9 de la mañana. Bueno, también estamos dejando la conferencia del siguiente martes. Muchas gracias a todos nuevamente. Recordarles que por cualquier información pueden comunicarse al número que se dejó en la bandeja de mensajes y también de la próxima conferencia. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Gracias, nos vemos. Hasta luego. Chao.